Conozca el sistema pensional de otra manera. Todo lo que necesita y quiere saber sobre las pensiones. Los lunes, miércoles y viernes, de 6:30 a 7 de la mañana. Afíliese en Pensiones al Día. En este programa usted podrá interactuar con quienes presentamos los temas. Podrá hacerlo a través de las redes sociales, los teléfonos e incluso enviarnos todas sus consultas a las oficinas en la ciudad de Bogotá. Lo importante es que usted, amigo pensionado y prepensionado, conozca a fondo todo lo referente a las pensiones. Aquí analizaremos de manera muy particular temas como, por ejemplo, ¿qué es el régimen de transición? ¿Cuáles fueron los cambios después del régimen de transición? ¿Cuál es la pensión especial por hijo discapacitado? ¿Se pueden sumar tiempos públicos y tiempos privados para una pensión? ¿Cuáles son las reglas para el traslado de régimen pensional? ¿Todavía está vigente el incremento por cónyuge o compañero o compañera dependiente? ¿Cómo hago para aclarar mi historia laboral? ¿En qué consiste la pensión familiar? ¿Cómo me pensiono en los fondos privados de pensiones? ¿Puedo cobrar intereses de mora por la pensión? ¿Se tiene derecho al retroactivo pensional? Señores televidentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Nuevamente acá en su espacio Pensiones al Día, espacio que está dedicado a tratar todos los temas de seguridad social en Colombia, tales como son las pensiones, la salud y los riesgos laborales. Es un placer para nosotros estar con ustedes después de nuestra primera emisión, que fue todo un éxito, que tuvimos muchas comunicaciones, muchas llamadas, muchos correos electrónicos de las personas que están interesadas en este tema de las pensiones en Colombia. Para todos ustedes, mucho gusto, mi nombre es Félix Córdoba, dedicado especialmente al tema pensional, y como es costumbre también tenemos la compañía del doctor Jaime Cárdenas. Doctor, muy buenos días, ¿cómo le va? Gracias, muy buenos días, es un placer estar nuevamente con ustedes. Efectivamente, un cordial saludo a todos nuestros televidentes. Hemos recibido bastantes consultas, hemos recibido bastantes solicitudes para que absolvamos una cantidad de interrogantes que existen respecto al régimen pensional, pero ya los iremos desarrollando a través del programa. Entonces, para iniciar, doctor, pues... Para iniciar, como va a ser costumbre en nuestro espacio Pensiones al Día, tenemos nuestra sección de Pensionado Feliz, tenemos uno o dos temas centrales en los cuales ustedes en directo pueden, con mucho gusto, en nuestras redes sociales o por intermedio del correo electrónico, pueden enviarnos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, y con muchísimo gusto estaremos en la disposición de atenderlos. Algo bien importante, como ustedes se pueden dar cuenta, pues es temprano en la mañana, tenemos el horario de 6:30 a 7, el horario para empezar a atender las llamadas en la oficina a partir de las 8:30 de la mañana. Usted a partir de las 8:30 de la mañana puede marcar a nuestras oficinas, a los teléfonos que aparecen en pantalla, y con muchísimo gusto agendar su cita, hacer las preguntas pertinentes, las preguntas correspondientes, o si lo prefiere, por nuestro correo electrónico, que ahí también en pantalla aparecerá. Para el día de hoy, señores televidentes, tenemos el tema principal de la pensión de invalidez. ¿Qué es una pensión de invalidez? ¿Cómo se otorga una pensión de invalidez? ¿Cuáles son los requisitos de la pensión de invalidez? Entonces, para desarrollar el tema, pues está el doctor Jaime Cárdenas, nos va a colaborar con este tema del día. Doctor Cárdenas, podemos empezar diciendo qué acerca de la pensión de invalidez. Bueno, la pensión de invalidez, amigos televidentes, es una prestación económica, obviamente del régimen pensional, que ha sido creada y está destinada para amparar aquellas contingencias que se derivan precisamente de un accidente laboral o de un accidente de origen común. En estos casos, lo importante es que las personas estén afiliadas y hayan estado afiliadas, no importa que sea un fondo privado de pensiones o que sea al régimen de prima media, que anteriormente se llamaba Seguro Social y hoy en día se llama Colpensiones, simplemente cambió de administrador. Ya en otro programa hablaremos de ese tránsito de esa entidad en particular,
pero aquí lo importante es que la persona haya tenido unos tiempos de cotización. Ya tendremos que mirar cómo se desarrolla el tema de analizar esas semanas de cotización, esos tiempos de cotización, esos aportes para poder obtener una pensión de invalidez. Pero aquí lo importante sobre este tema, doctor Félix y queridos televidentes, es entrar a determinar primero que todo si la persona cumple o no la condición de inválido para poder acceder a una prestación de invalidez. Entonces, en ese caso, pues las personas consultan frecuentemente, es que tengo una enfermedad degenerativa, es que tengo una enfermedad terminal, tengo una enfermedad crónica, entonces yo quisiera saber si me puedo invalidar por el solo hecho de padecer esa enfermedad. Pero lamentablemente esto tiene unos rigorismos, tiene unos trámites, tiene unas formalidades para que las personas puedan obtener su carácter o su calidad o su estatus de pensionado. Pero no es suficiente tener la condición de salud o la patología que se manifiesta tener para acceder a la pensión o tener de invalidez o tener la calidad de inválido, doctor Córdoba. Tiene toda la razón, doctor Cárdenas. A raíz también de nuestra primera emisión, el día lunes, pues recibimos muchos correos y pues también seleccionamos los que tienen que ver con el tema del día. Perfecto. Como la pensión de invalidez. En este caso tenemos varios, voy a leerle uno, de doña Margarita Ortega, de la ciudad de Cali. Nos dice, bueno, muy buen programa, señores, pensiones al día, hacía falta el programa para la información del tema pensional. La pregunta concreta, ¿qué diferencia hay en una pensión de origen común de una de origen profesional? Bueno, en ese caso, efectivamente, la de origen común precisamente se da o se genera como consecuencia de un accidente, de una enfermedad obtenida o que ha acaecido, pero no durante o con ocasión del trabajo, sino en cualquier actividad corriente o común diferente a una actividad laboral. Es decir, cuando lamentablemente yo estoy caminando por la calle y me ocurre, lamentablemente tengo un accidente, una bicicleta me estrella, una motocicleta me arrolla, bueno, hay una cantidad de situaciones en las cuales se dan el día a día este tipo de contingencias, pero entonces no son durante o con ocasión del trabajo que se desarrolla o la labor que se desarrolla. Esa es en cuanto a la de origen común. Y en cuanto a la de origen profesional, pues tenemos que esta se da pues precisamente durante o con ocasión del trabajo que se realice en determinada empresa o de manera independiente incluso puede darse, aunque eso tiene unas variaciones y tiene unos análisis que habrá que hacer en profundidad para cada caso, doctor Córdoba. Correcto. Es bien importante este tema debido a que mucha gente tiene mucha confusión. A nuestros consultorios han llegado muchos casos en toda nuestra trayectoria profesional en la cuales las personas dicen, doctor, es que yo iba para el trabajo. Sí, iba en la moto, iba para el trabajo, o doctor, es que yo estaba saliendo del trabajo sí, y tuve un accidente. Entonces las personas piensan que ahí puede ser algo profesional, ¿no? Sí, mucho se ha discutido sobre el tema, incluso digamos que los conocedores, los profesionales, los abogados, los jueces han discutido el tema, pero se ha clarificado y realmente cuando se está en el trayecto hacia el lugar de trabajo o del lugar de trabajo hacia su casa, no estamos frente a un accidente laboral, o en este caso sería un accidente laboral, salvo que el transporte lo suministre el empleador. Entonces, ahí es donde... Como digamos un mensajero en moto, bueno, que la moto la dé el empleador. ¿Podría ser? Podría ser, ¿no? Si le permite después de su jornada de trabajo irse en su moto hasta su residencia, hasta su casa, y retornar en la mañana, podría decirse que sí porque le está suministrando de alguna manera el transporte. Correcto. En ese caso, entonces, doctor Córdoba. Pero ese tema es importante. Es importante, ha generado bastantes consultas e incluso entre los mismos abogados se comenta. Como también es importante para de pronto complementarle la respuesta a doña Margarita de la ciudad de Cali,
con respecto al reconocimiento de la prestación económica, tanto de una enfermedad de origen, una pensión de origen común o una profesional, ¿sí? Que en una hay de pronto algún tipo de indemnización y la otra no. Bueno, en ese caso, más que todo es quienes responden por ese tipo de prestación. Entonces, digamos que frente al accidente laboral o la enfermedad de origen laboral, responde una administradora de riesgos laborales. Anteriormente se le conocía como administradora de riesgos profesionales, hoy en día, por un cambio normativo, se le llama administradora de régimen laboral, es una cuestión puramente técnica, pero es la misma entidad, es quien entra a reconocer la prestación, mientras que cuando es de origen común, quien entra a reconocer la prestación es un fondo de pensiones, en este caso. Y aquí es importante, doctor Córdoba, que le aclaremos a las personas que las EPS, las EPS no son las entidades que pensionan. Las EPS son las entidades del sistema de seguridad social que suministran una serie de prestaciones asistenciales y económicas. Asistenciales, todo lo que son médicos, tratamientos, terapias, y económicas, lo que se llaman incapacidades, indemnizaciones. Y pues digamos que para cerrar esa pregunta, pues ambas, aunque van dirigidas a proteger a la persona en el momento en que queda cesante como consecuencia de su accidente que sufrió, o sea, ambas, tanto el origen común como el origen profesional, buscan proteger esa situación cesante que se da en la persona y que ya es de por vida, generalmente es de por vida, es darles un pago económico, una prestación económica en lo sucesivo. Correcto, doctor Cárdenas. Bueno, señores televidentes, como ustedes pueden ver, de pronto si tienen algún tipo de pregunta, inquietud, solicitud, ¿sí?, con respecto a los temas que tratamos en su espacio Pensiones al Día, con muchísimo gusto se puede comunicar a los teléfonos que aparecen en pantalla, que son las de nuestros consultorios en la ciudad de Bogotá. Está el correo electrónico, la dirección de las oficinas. Con muchísimo gusto. Recuerden algo muy importante: la consulta es gratuita. Usted, si tiene una pregunta, una consulta por vía correo electrónico o por vía telefónica, agenda su cita. Sí, tenemos unos días específicos para la cual usted agenda su cita y con mucho gusto allá el doctor Cárdenas, yo o cualquiera de los abogados especializados en el área de seguridad social de nuestra empresa, pues se hará cargo de su caso, le dedicará sus 15, 10, 20 minutos, lo que sea necesario para que usted vaya, nos haga sus preguntas y con muchísimo gusto nosotros resolvamos esas inquietudes. No sé, doctor Cárdenas, ¿hay otra consulta con respecto al tema? Es importante, doctor Córdoba, queridos televidentes, también recordar nuestras cuentas en las redes sociales. Nos pueden ubicar también en Facebook, en Twitter, para que puedan hacer sus consultas a través de estos medios. Pero también quisiera que por favor les recordáramos a nuestros televidentes cómo es el sistema de la afiliación y cuáles son las ventajas de esa afiliación, doctor Córdoba. Bueno, es importante, nosotros manejamos un sistema de afiliación anual. Esto es importante, ¿por qué? Porque hay otras empresas, ¿sí?, otras cooperativas que les cobran a los pensionados, les cobran mensualmente una afiliación. Todos los meses les descuentan de su mesada pensional. Nosotros no. Nosotros hacemos una afiliación anual por un valor de 50.000 pesos. Usted va, cancela o consigna, ya sea en el Banco de la Vivienda, directamente en las oficinas o por un punto de Efectip en cualquier parte del país, hace su consignación de 50.000 pesos. Por usted ser afiliado con nosotros, con los 50.000 pesos, tiene asesorías y consultas gratuitas durante todo el año. Usted todo el año, sin ningún problema, puede ir a atender sus consultas. Aunque nuestras consultas son gratuitas, es una, máximo 2 consultas gratuitas. De ahí en adelante se les empieza a generar un costo, pero por ser afiliados, ninguna consulta durante todo el año le va a causar a usted algún costo adicional. Aparte de eso, esta afiliación cubre a todo el núcleo familiar, ¿sí?, a su esposa, a sus hijos y a sus padres. Entonces, si sus padres tienen algún tema pensional, de salud, de riesgos laborales, con muchísimo gusto. Si sus hijos necesitan algo, con muchísimo gusto. Y lo más importante, si hay que hacer algún tipo de pago de una acción de tutela, un incidente de desacato, un recurso de reposición, algún tipo de gasto anticipado que genere nuestros honorarios, se le descontará a usted el 50%. Para que ustedes entiendan, por ejemplo, una acción de tutela cuesta 200.000 pesos. Si usted es afiliado con nosotros, la tutela no le va a salir por 200.000 pesos, sino por 100.000 pesos. Otra cosa muy importante,
doctor Cárdenas, la corrección de historia laboral, que es la columna vertebral del Sistema General de Pensiones. Es un tema que ha generado bastantes consultas. De hecho, aquí uno puede ver precisamente todo el tiempo la consulta se nos están prendiendo las semanas, cómo debemos hacer, pero precisamente los invitamos a que ustedes se afilien para que vean las ventajas y los beneficios de tener unos asesores jurídicos en temas pensionales que les puedan ayudar a resolver este tipo de inconvenientes. Correcto. Es importante también invitar a nuestros televidentes para que, si también lo desean, porque sabemos que muchas personas de la tercera edad, también en diferentes partes del país, los invitamos a que envíen sus consultas por vía escrita. Envíenos su consulta, sus datos, nos envían por favor en un sobre cerrado con la consignación, nos envían su consulta y nosotros les estaremos devolviendo por el mismo medio o telefónicamente les estaremos devolviendo la respuesta a su consulta. Exacto, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos envían correspondencia, nos han enviado correspondencia y nos envían correspondencia, por ejemplo, con un número fijo. Entonces nosotros no llamamos a números fijos, tiene que usted escribirnos su número celular, ¿sí? Y si maneja correo electrónico, su correo electrónico. En lo posible, sí, es mejor. Lo posible. Entonces, ¿qué debe enviar? La consignación de los 50.000 pesos de la afiliación, la fotocopia de la cédula, si tiene reporte de semana, reporte de semanas, o cualquier otro documento relacionado con la consulta. Adjuntando a eso, ¿sí? Usted nos escribe una carta a mano, no importa. Doctores, necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. Lo que usted necesite saber, nos lo plasma en esa carta. Eso nos lo envían por favor a la dirección que aparece en pantalla acá en la ciudad de Bogotá y nosotros con mucho gusto en el transcurso de 15 días le vamos a dar respuesta vía telefónicamente o correo electrónico a su o a sus inquietudes. Con respecto a la corrección de semanas cotizadas, si usted tiene una corrección de semanas, no le aparecen semanas, alguna empresa no le pagó, haga la afiliación. La corrección de las semanas es totalmente gratuita. Interponemos el derecho de petición, la tutela, para que usted pues tenga el derecho a que sus reportes de semanas le salga completamente sin ningún inconveniente y sin ninguna novedad que de pronto le pueda acarrear cotizar más tiempo o no pensionarse. Bueno, doctor Cárdenas, con respecto al tema del día. Tengo un mensaje que nos llega desde la ciudad de Bogotá. Este mensaje es de la señora Miriam Rodríguez. La señora también nos da un saludo, nos felicita por el programa. Nos pregunta que cuál va a ser la frecuencia de nuestro programa. Importantísimo. Que cuando quisiera ya saber qué días vamos a salir a mostrar nuestro programa, y pues obviamente les recordamos, amigos, que son los lunes, miércoles y viernes por este canal de Claro TV, de 6:30 a 7 de la mañana, siempre nos podrán ver, nos encontraremos a esa hora. Y bueno, entrando de lleno a la pregunta que hace la señora. Exacto. Ella nos pregunta que si teniendo una pensión de invalidez, después puede tramitar la pensión de vejez. Esa es una muy buena pregunta. Esa pregunta es muy frecuente. Doctor Félix, si quiere, ¿qué nos podría decir al respecto de eso? ¿Es posible o no es posible hacer ese trámite? Bueno, hay que tener en cuenta algo. Cuando una persona está pensionada por pensión de invalidez, ¿sí? Pues ya tiene reconocida una prestación. La pensión de invalidez y la pensión de vejez son prestaciones incompatibles. Una persona no puede tener una pensión de vejez y una pensión de invalidez. Lo que sí se puede hacer es, si usted durante toda su vida laboral tuvo un salario de más de 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, tenía buen salario, le ganaba bien en su empresa, o usted cotizaba como independiente, buena cotización de 2 salarios para arriba, y teniendo en cuenta que la pensión de invalidez por lo general se liquida con el 75% y se va a quedar con el promedio de un salario mínimo, es el promedio por lo general, generalmente de la pensión de invalidez. De la mayor cantidad de la población colombiana. Exactamente. Entonces, en este orden de ideas, si usted completa la edad de la pensión de vejez, 62 años, y tiene más de 1.300 semanas y tenía buen salario, pues puede usted perfectamente pedir el cambio de la prestación de invalidez a la prestación de vejez. Con miras a qué, a que le reliquien o le aumenten el porcentaje y le aumenten la mesada pensional. Efectivamente, doctor Córdoba, lo que no puede es tener las dos. Las dos. Incompatibles. Exacto, por ese principio de incompatibilidad de ese tipo de esas dos prestaciones. Tenemos otra pregunta. No, pero venga, déjeme a mí aunque sea una preguntita, porque es que, doctor Cárdenas, tengo esto aquí saturado. Bastantes consultas, doctor. Y tiene que ver con el caso. Sí, claro. Y tiene que ver con el caso de la pensión de invalidez. Aquí nos dice doña Constanza Duque, de la ciudad de Pasto. Nos dice:
¿cuáles son los requisitos para obtener la pensión de invalidez? Eso es algo súper importante. Sí, claro, es bien importante. Tenemos que decir que en términos generales, para obtener la pensión de invalidez, y tengan muy presente esto, estimados televidentes, debe tener primero la calificación que emite la Junta Médica o la Junta Regional o la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que le da a usted un porcentaje igual o superior al 50% de discapacidad, que es lo que hablábamos inicialmente en el programa. No solamente es decir estoy enfermo, tengo una enfermedad grave, sino que usted ya debió haber sido calificado y que esa calificación sea igual o superior al 50%. Ese es uno de los requisitos indispensables. Y el otro requisito que es indispensable reunir o juntar con ese porcentaje corresponde a las semanas de cotización. Esas semanas de cotización deben ser por lo menos, en el régimen actual, deben ser por lo menos 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al cumplimiento de la fecha de estructuración. Es decir, precisamente para eso se requiere la calificación, porque la calificación en el dictamen señala desde dónde se estructura esa enfermedad o ese accidente que usted tuvo y a partir de cuándo se empezaría a considerar inválida a esa persona, doctor Félix. Correcto. Tengan en cuenta, señores televidentes, que en lo que tiene que ver con la pensión de invalidez, lo principal es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. ¿Que quién lo emite? En primera instancia lo emite Colpensiones como medicina laboral, segunda instancia la Junta Regional de Calificación y en tercera instancia la Junta Nacional de Calificación. ¿Cómo se accede a ese examen de calificación? Depende, si usted tiene más de 180 días de incapacidad, o sea 6 meses, el examen es totalmente gratis, no le cuesta nada, lo remiten, ¿sí?, su fondo de pensiones a que le hagan la calificación. Si usted no tiene 180 días de incapacidad, le toca pagar un salario mínimo legal mensual vigente para que Colpensiones o la Junta Regional de Calificación le elabore ese dictamen como tal. En cuanto a los fondos privados de pensiones o alguno de los fondos privados de pensiones, correcto, pues ellos tienen una junta interdisciplinaria que es la que en primera instancia sería quien los evalúa, quien los califica, y el procedimiento de ahí en adelante es exactamente igual que cuando vienen de Colpensiones, y es la Junta Regional y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Esto se hace con el fin de que las personas puedan impugnar en primera y segunda instancia las decisiones de su calificación, porque muchas veces da menos del 50%, correcto, y ellos tienen que buscar la manera, obviamente hay que dar los argumentos de peso para eso, para que su calificación suba más del 50%. Ok. Bueno, señores televidentes, como hemos venido hablando acerca del programa, ustedes con mucho gusto, si tienen algún tipo de pregunta, consulta, inquietud con respecto a ese tema pensional, o si tiene un trámite con Colpensiones andando, con un fondo privado, con una entidad pública, y no ha tenido solución, no ha tenido respuesta, no tiene clara su situación pensional, lo invitamos a que se comunique a los teléfonos que aparecen en pantalla, o que nos visiten las direcciones que aparecen, o que nos envíen un correo electrónico, o mediante las redes sociales, toda la información que aparece en la pantalla como tal. Señor doctor Cárdenas, vamos con nuestra sección, ¿sí?, el pensionado feliz. El pensionado feliz. Tenemos una sección que es el pensionado feliz, que son casos reales, casos de verdad, de éxito que hemos tenido nosotros como empresa, y pues queremos compartirlos con ustedes. Entonces, doctor Cárdenas, vamos con el pensionado feliz. Gracias, vamos, veámoslo por favor. El caso mío sobre la pensión de mi esposo comenzó en el Seguro Social hace ya ¿cuántos años? Resulta que él fuimos a hacer las vueltas para la pensión de él por invalidez. Por 4 semanas que no pagó la empresa, se la negaron. Sin embargo, seguí luchando hasta que me la negaron totalmente. Ya me tocó acudir al abogado, el doctor Jaime Cárdenas, para poder conseguirla. Ya había pasado a Colpensiones. Supuestamente que el trayecto de los seguros sociales a Colpensiones, los papeles se habían confundido, que los papeles no encontraban, que los papeles para allá, para acá. Fue cuando acudí al doctor Jaime Cárdenas y gracias a él tengo mi pensión, pero fue una lucha terrible, terrible. Ya después viene el retroactivo, la misma cosa, que no, que ya me habían dado, que ya me daban, que no me daban, que sí me daban. Entonces ese fue
el problema de mi pensión. Gracias a Dios por el doctor Cárdenas, estoy pensionada. Me lo demoraron, mi esposo murió sin haber disfrutado de esa pensión. Me duele en el alma porque él lo trabajó, él lo sufrió y bueno, gracias a Dios, él está ya descansando, está contento que yo estoy disfrutando de esa plática que él me dejó, que fue una pensión de sobrevivientes. Y ya a la fecha soy pensionada, gracias a Dios y gracias al doctor Jaime Cárdenas. Como pudimos darnos cuenta, y ustedes, señores televidentes, pues esta sección es para eso, para mostrarles a ustedes pues que nuestra empresa ha dedicado pues bastantes años a darle tranquilidad y a darle estabilidad a varias personas y a varias familias colombianas. Entonces es una muestra para que ustedes se den cuenta que realmente hay veces es necesario contar con ayuda profesional para sacar adelante esos temas pensionales, doctor Cárdenas. Sí, entonces amigos, les recordamos a ustedes cuáles son nuestros teléfonos para que ustedes se puedan comunicar, hacer sus consultas. Las redes sociales están disponibles, aparecen en pantalla también, para que ustedes puedan hacer sus consultas y nosotros aquí en estudio, en lo posible, en la medida de lo posible, claro, podamos absolver algunas de sus consultas. Los invitamos a que se afilien. La afiliación solo cuesta 50.000 pesos. Pueden hacerlo ustedes a través de la cuenta de vivienda que aparece en pantalla o a través de Efecti. Se afilian ustedes y tienen unos beneficios que realmente sirven para este tipo de situaciones en las cuales las personas por falta de una asesoría profesional terminan a veces acudiendo a personas que no conocen el tema o que los orientan mal y lo que hacen es perder tiempo e incluso su pensión, podría decirse. Entonces la ventaja de la asesoría, les repito amigos, son 50.000 pesos anual. Anuales, sí. Félix, anuales, anual. No mensuales no ni trimestrales. Es mensual la asesoría, es anual la asesoría y con ella ustedes pueden contar con una serie de ventajas profesionales para que nosotros podamos a ustedes asesorarlos. Es tener un abogado en la casa prácticamente todo el año. Es ¿sí? Prácticamente eso, porque incluso ampara a su núcleo familiar. Y ojo, importante, si bien es cierto, nosotros somos especializados en el área de seguridad social, en el área de laboral, también contamos con otro grupo de abogados que trabajan temas civiles, sucesiones, disoluciones de sociedades conyugales, divorcios, o sea, varios temas que no solamente con ese tema, sino con otros temas pueden ser beneficiarios de nuestros descuentos y de afiliaciones también por ese tipo de procesos. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte legal, usted con mucho gusto, cuente con nosotros, estamos para servirles, para informarlos y para ser totalmente claros y transparentes con usted. Y por eso nosotros damos testimonios reales de casos de éxito, porque no simplemente queremos a ustedes mostrarles nuestros servicios, sino que de verdad nosotros somos una firma que se encarga de tramitar todo este tipo de procedimientos hasta que las personas obtengan su derecho. Correcto. Bueno, señores televidentes, creo que el tiempo se nos fue volando, ¿no? Sí. Con las consultas, con el tema del día, con el pensionado feliz. Procuraremos traerle otro tipo de secciones, de pronto hay muchas personas en la calle que tienen preguntas del tema pensional, del tema ARL, vamos a traer esas consultas, esas preguntas aquí al programa. Vamos a estar haciendo notas. Exacto, notas en la calle para que la gente pregunte o nos dé su apreciación con respecto al tema pensional. Doctor Cárdenas, le agradezco mucho como siempre y como va a ser de aquí en adelante su asistencia, sus aportes y esperamos, señores televidentes, que este espacio realmente les agrade, les guste y lo utilicen realmente para el bienestar de ustedes y de sus familias. Señores televidentes, que tengan muy buena tarde y bueno, o más bien muy buen día. Resto de día. Les agradezco mucho la atención, que tengan feliz día, hasta luego. Buen día.